alejarme de tu amor. ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos oyentes? Nosotros estamos aquí en tu programa En Sala de Espera por Radio Hope 90.3, Quilmes, Argentina, para el resto de América, de Europa, del universo. Nosotras nos extendemos. Así que bueno, aquí estamos. Ustedes ya están pudiendo ver en la página, en la fanpage de Hope es Tuya, a quien tenemos hoy un invitado. Ya está la foto allí exhibiéndose. Si quieren saber quién es el invitado de hoy, bueno, fíjense en la página de la Hope y también de En Sala de Espera, porque va a ser un súper programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy actual, muy vigente, en el que vamos a entender muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tantas cosas convulsionadas? Hay una explicación para todo esto. Quizás no es la que vos estás esperando. Quizás vos pensás que es por la política, quizás te pensás que es por el presidente, quizás te pensás que es por Donald Trump, no sé. Tantas explicaciones humanas. A veces buscamos, bueno, hoy te vamos a dar la explicación verdadera de todo esto y cómo hacerle frente. Por eso tenemos un invitado de lujo. Ya le estamos diciendo, antes de presentar el equipo, lo voy a presentar a él. Es Hernán Karpenkov, que nos visita. Muy buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga, gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar en este momento aquí en Sala de Espera para compartir algo de lo que queremos, no enseñar, pero queremos transmitir, en particular transmitir algo especial que, como decías recién, lo que muchas veces a la gente le pasa, entenderlo desde lo espiritual. Lo natural lo entendemos en lo natural y lo espiritual, dice la Biblia que tenemos que entenderlo en lo espiritual, acomodando cada cosa en su lugar. Y hoy vamos a acomodar esas fichas. Perfecto, perfecto. Yo siempre digo que para poder luchar tenemos que saber contra qué estamos luchando. Así que bueno, todo eso, imagínate qué programa. Nosotros estamos re entusiasmadas. Acá, como ustedes ya habrán escuchado su vocecita, aquí la productora del programa. Buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos que sintonizan la radio cada martes. Bienvenidos a esta nueva emisión y hoy recontentas con un invitado de lujo que vamos a disfrutar toda la noche. Y la coconductora del programa, profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenida audiencia preciosa que nos está sintonizando. No te pierdas este programa porque la palabra que va a ser impartida es para vos. Tal cual. Y ustedes saben, tenemos al señor operador, el que siempre con una sonrisa acá nos asiste, nos ayuda. Muy buenas noches, Cristian González. Bueno, no hay aplausitos hoy, no hubo aplausos. Bueno, no importa, nosotros te aplaudimos igual. ¿Y quién les habla? Silvana Boto de Martínez, aportando un granito de arena. Y ustedes saben que En Sala de Espera es una reunión de amigas, de amigos. Nosotros estamos acá, pero porque ustedes están del otro lado. Así que gracias por acompañarnos cada martes y como nos interesa tu opinión y que puedas participar, quizás haciendo alguna pregunta. Bueno, te pasamos las vías de comunicación. Nos podés llamar al teléfono 4257-0821, vuelvo a repetirlo, 4257-0821. En Facebook nos ubican en los perfiles En Sala de Espera, Hope es Tuya. Nuestra página www.iglesiadelpuente.org y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Y si querés escuchar algún programa de los que ya han sido emitidos, podés ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Inclusive ya la semana próxima va a estar también en YouTube para poder volver a escucharlo.
Por supuesto. Y les voy contando que estamos en una temperatura súper agradable, porque les digo, si no se enteraron, hoy empezó el otoño. Ah, ¿hoy o ayer? En realidad hoy empezó en el almanaque, porque el 21 de marzo es el día oficial que comienza el otoño. Estamos a 22 grados 2 centésimas en este momento y en un ratito les voy a ir contando cómo sigue la semana, cómo va a seguir el clima. Pero la gran pregunta sería, ¿realmente, profesora Alejandra Echeverry, hoy empezó el otoño? En realidad empezó ayer 7:28 minutos de la mañana, o sea, AM. Y es el momento donde los rayos del sol caen perpendiculares a la línea del Ecuador. ¿Sí? Antes, en pleno verano nuestro, caen perpendiculares en el trópico de Capricornio y bueno, hay un en realidad la que se desplaza es la Tierra, ¿no? Entonces los rayos vuelven a caer otra vez perpendiculares a la línea del Ecuador, por eso lo llamamos equinoccio. X sería igual, inoxio, noches, iguales noches. Entonces ahora los días y las noches duran más o menos unos 12 horas cada uno. O sea que oscurece más temprano y amanece más tarde. Sí, se va notando, sí, se va notando. Que es la que no me gusta. Pero bueno, igual es lindo. Hoy estamos teniendo unos días preciosos. Es un otoño muy agradable, así que no nos podemos quejar. Y bueno, les cuento además que ustedes saben que en Sala de Espera está auspiciado por... Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Y como siempre les decimos, Patricia y Vivi los reciben para enseñarles la nueva colección otoño-invierno. Imperdible. La ropa, yo ya me estuve haciendo asesorar. Vale la pena. Ustedes ya saben que ellas ahora con tarjeta de crédito. Así que no te pierdas Dorcas. Buena atención, buena ropa y también facilidades de pago. Completito Dorcas. Recomendado por En Sala de Espera. Bueno, como estábamos diciendo, tenemos una súper visita hoy. Estamos re contentos que Hernán se haya hecho tiempo de su agenda para compartir este tiempo y hablar de un tema tan importante como venimos anunciando. Pero antes de entrar de lleno al tema, quizás sería bueno conocer un poquito, porque quizás todos queremos saber un poquito más de Hernán, ¿verdad? Sí, seguro. Queremos saber, Hernán, gracias por venir primero. Gracias. Y queríamos saber, bueno, ¿cuándo conociste al Señor? ¿Dónde? Y contanos un poco de tu historia. Sabemos que hoy es tu aniversario de casados, 8 años, así que, bueno, te mandamos un saludo a tu esposa. Vos ya te lo dijimos. Ella ya está escuchando. Un saludito y bueno, felicidades. Muchas y gracias. que sean muchos otros 8 años más. Muchos más. Muchos ochos. Muchos ochos, exacto. Bueno, nosotros, la verdad que, bueno, conozco al Señor desde el vientre de mi madre, de ir a la iglesia ya desde ese tiempo, ¿no? Y conocimos al Señor hace muchos años ya en Quilmes, en una iglesia bautista. Pero luego, después de muchos años, el Señor nos trajo hacia aquí. Ya llevamos 25 años en la iglesia del Puente. Así que, bueno, es un poquito reducir la historia de tantos años, ¿no? Llegamos allí cuando teníamos 15 años. Este 1 de mayo, recuerdo que llegué un 1 de mayo del año 92. Era un día feriado y estaba el pastor Benito Gómez predicando en una reunión de un día miércoles feriado. No había nadie. Solo 30 o 40 personas había en el cine y eran los primeros comienzos. Y bueno, ahí nos incorporamos a la iglesia por muchos años. Todos los sábados estábamos en la mañana temprano a las 6, 7 de la mañana orando, leyendo 5 salmos, un proverbio y 1 hora de oración por reloj con el pastor Benito. Ese fue un discipulado, un tiempo especial de discipulado. Y luego nos tocaba limpiar el hall de la iglesia, nos tocaba limpiar los vidrios y recibíamos más tarde a la gente que venía al ABC, que recibimos a muchos de los que han llegado a la iglesia. Algunos se acuerdan, otros no, pero eran los ABC, los teníamos en aquel tiempo los sábados a las 4 de la tarde y los martes a las 8 de la
noche, ¿no? Sí. El ABC, la puerta de entrada a la iglesia, que todos hemos pasado por esa puerta. Todos. Todos. Todos abuelos que teníamos ya muchos años, igual hicimos Igual el lo ABC. hicimos, Sí. exactamente, lo hicimos. Y bueno, fueron lindos tiempos en la juventud, trabajando mucho con los jóvenes. Y ya desde hace varios años, bueno, el Señor nos ha movido al área del evangelismo. Estamos trabajando mucho en este tema de evangelizar, salir por distintas partes de Argentina y algunas partes del mundo que el Señor nos ha permitido estar. Entonces llevamos un largo tiempo, ya a mis 40 años de edad, no tengo ningún problema de decir mi edad, 40 años. Así que bueno, es un tiempo especial estar en este día justamente de aniversario, que mi esposa está escuchando, ya me pidió que le mande un saludo, ya se lo dije desde temprano, anoche. Así que bueno, felices también de poder compartir 8 años que llevamos no solamente juntos como pareja, sino sirviendo al Señor, teniendo una familia y mostrando que con una familia hoy todo es diferente. Creemos en el matrimonio, creemos en la familia, creemos en los hijos y estamos formando hijos para el reino de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Y algo La que mejor inversión. La mejor inversión en nuestros hijos, educarlos y llevarlos al Señor y bueno, trabajar juntos de esa manera. Si yo te quería preguntar, ¿cómo fue ese momento de tu llamado? Viste que todos tenemos un momento, un día clave, una situación donde sentiste ese llamado. Sí, fue hace muchos años, en uno de los retiros que tuvimos en la iglesia, en la Quinta Peniel, Recuerdo. año 95. ¿Con el pastor Greco? Con el pastor David Greco. Recuerdo que éramos un grupo de jóvenes que estábamos totalmente locos y apasionados por el Señor y estábamos orando en la cancha de fútbol. Recuerdo bien claro, estábamos todos orando ahí en la cancha de fútbol. Éramos un grupo como de 2 entre jóvenes y chicas, estábamos juntos orando y distintos. Dios nos fue hablando a cada uno de una manera diferente y ahí el Señor nos llamó. Yo recuerdo ese día y siempre hago una broma, ¿no? Que yo vi una visión en ese momento de que el Señor me metía dentro de mi panza un globo terráqueo y me decía, te llamo como evangelista a las naciones, ¿no? Qué fuerte. Y claro, es fuerte, pero yo siempre juego con el chiste. Cuando me ven gordo le digo, no es gordura, Es el globo que el terráqueo. Señor La visión, nos puso es la visión. nos puso las Bien, naciones bien, adentro y nos bien, reímos, bien. pero desde ese momento, a los 18 años, comenzó el llamado. Sabíamos que el Señor nos había llamado, ¿no? Pero no teníamos en claro a dónde, qué. Y comenzamos ahí ya a experimentar las primeras armas en el evangelismo, saliendo a la plaza, saliendo a la peatonal, predicando en los trenes. Nos subíamos con otro grupo de jóvenes en los trenes y nos íbamos a predicar. Así que bueno, fueron tiempos muy lindos que comenzaron allí. Y a los 21 años comencé a viajar un poquito fuera de Argentina. El Señor nos ha llevado hasta el día de hoy por 18 naciones diferentes, a Europa, en toda América. Y bueno, felices de esto, ¿no? De que llevamos muchos años sirviendo y que Dios sigue estando manejando nuestras vidas, como podríamos decirlo. ¿Cómo conociste a tu señora? Bueno, eso fue otro tema. En Europa, justamente estando en España, nos conocimos. Allí, un momento especial, ¿no? Porque yo llegué a predicar a la iglesia, ella se estaba congregando allí en una iglesia en España y ahí nos conocimos. Y hubo una conexión realmente que Dios lo hizo, ¿no? Fueron pocos días de conocernos, pero cuando nos encontramos, sentimos esa, podríamos decir, esa conexión, ¿no? No solamente emocional, sino espiritual. Conexión divina. Conexión espiritual, divina. Y bueno, ahí a los días ella ya se regresaba para su país porque estaba digamos, trabajando en España y regresaba para El Salvador, ¿no? Para Centroamérica. Y en el aeropuerto de Madrid recuerdo que le pedí matrimonio y ella me dijo, me pedís matrimonio porque me estoy volviendo a mi país, ¿no? Y yo le dije, no, poné la fecha y nos casamos. Y puso la fecha y nos casamos. Pasaron meses sin vernos y cuando nos volvimos a ver fue el día que fue para casarnos. Así que bueno, ya llevamos 8 años de casados, hermosos, con 2 niñas, con Lucrecia, que ya tiene 7 años, y con Lara, que tiene 10 meses, así que disfrutando de nuestras vidas, ¿no? A pleno, disfrutando nosotros los dos juntos. Maravilloso, maravilloso, porque bueno, le mandamos un beso también a ellas porque deben estar escuchando. Un beso también, sí, para Así Hazel. sí, para ¿te Hazel. imaginas? Ese fue, claro, cuando ella me acuerdo que nos saludamos, yo le pregunté cómo se llamaba y ella me dijo Hazel. Y yo le dije en el momento, qué feo nombre.
Ay, no. Y ella me dice, ¿y el suyo, Hernán? Igual de feo, me dijo. Entonces fue como algo que... Claro, no, una conexión increíble. claro, Dijiste, esta mujer tiene carácter. Esta mujer tiene carácter, exacto. Es la mía. Exacto, sí. Bueno, son anécdotas Así que lindas mirá que vos, después qué uno bárbaro, recuerda ¿no? con cariño. Uno sí. piensa que un noviazgo empieza de otra manera, así con violines, con, no sé, pétalos de rosa que caen del cielo. Puede empezar de diferentes Evidentemente. O las maripositas en el estómago. Que Claro. nada, nosotros fue nada. Fue totalmente lo incongruente, ¿no? Pero eso fue lo lindo también. Bueno, pero a veces dicen, hay un refrán que dice, ¿no? Que los polos opuestos se atraen. Sí. Lo que en un primer momento parecía un rechazo, en realidad en el fondo había otra cosa. Buenísimo. Bueno, y Hernán, esto de venir a charlar de este tema que ya lo vamos a estar desarrollando en un ratito, sobre guerra espiritual, ¿por qué te surgió esa necesidad? A ver, como antes dijimos, vivimos en un mundo natural, el que vemos todos los días, pero que detrás está rodeado de un ambiente espiritual. Y eso espiritual es lo que se traslada luego en lo natural, ¿no? Lo que vemos a veces en violencia, lo que vemos muchas veces en desastres que se están dando, es porque hay situaciones espirituales detrás de todo esto. Entonces esto nos ha llevado mucho tiempo a estudiar, a ver bíblicamente algunos principios sobre la guerra espiritual que tiene solo un fin. La guerra espiritual podemos decir que tiene solo un fin, que es el amor por las almas. Porque el deseo es, sabemos que el Señor murió por almas, Jesús murió por almas y eso es lo que más el Señor quiere. Pero del otro lado está esa oposición, obviamente, de ese reino de las tinieblas que se contrapone todo el tiempo. Y yo a veces suelo decir una frase muy linda que un día me gustó, que es esta: el pueblo de Dios no pelea por victoria, sino que peleamos desde la victoria, sabiendo de que ya tenemos asegurada esta batalla espiritual, esta guerra espiritual, la tenemos ganada. Muchas veces lo que pasa es que tenemos que estar en una continua confrontación. Estamos todo el tiempo en una continua confrontación. Y esto es lo que pasa, que cuando uno no logra entender que cosas naturales tienen un trasfondo espiritual detrás y que todo eso espiritual termina afectando lo natural. Entonces eso es donde la gente tiene que lograr entender, y que la audiencia tiene que lograr entender muchas veces, que estas cosas que nos pasan a diario tienen a veces un trasfondo espiritual fuerte y no lo discernimos, no nos damos cuenta. Entonces ahí es donde surge esta necesidad de hacer entender y lograr poder por algún momento enseñarle a la gente de que realmente esto es más de lo que parece. Estamos en una guerra espiritual, por decirlo de esta manera, una batalla espiritual constante. Es que a veces se escuchan frases como, no sé por qué me está pasando esto, Claro. no sé por qué está pasando esto en mi familia, si nunca pasó, no sé por qué está pasando esto en mi matrimonio, si nosotros nos llevamos... No lo entiendo, quizás justamente porque están buscando una explicación en lo natural y la explicación no es. espiritual. Exacto. Muchas veces no entienden que todo esto es por consecuencias espirituales, Claro. por lo que podríamos decir, abrir puertas espirituales que atrae lo espiritual negativo, vamos a llamarlo como la gente hoy quisiera escucharlo, ¿no? En cuestiones negativas, me pasó algo negativo, pero muchas veces eso es la raíz de uno abrir una puerta al pecado. Pecados que yo anoté algo, ¿no? Pecados que son las 4 puertas que podríamos decir que la gente muchas veces abre, ¿no? La puerta del pecado, las puertas del oculto, ¿sí? ¿Cuánta gente hoy busca en lo oculto en Argentina? Nuestros gobernantes son los principales, ¿no? Claro. Escuchaba al presidente los otros días decir estas cosas espirituales que él ha hecho, y esto lamentablemente trae consecuencias al país. Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo esto, y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que se involucra al país, se lo involucra porque ellos son autoridades. Entonces, al invocar espiritualmente cuestiones ocultas sobre nuestra nación, tiene consecuencias luego en todo. ¿Cómo definimos lo oculto para que el oyente entienda? Cuando hablamos de tarot, de Cuando hablamos- horóscopo, exacto. de tirar las cartas, Exacto. brujería. Mentalistas. Sí, todo lo que hoy la gente busca para conocer el futuro. Exacto. Conocer el futuro o lograr conseguir algo por métodos que no son los que Dios manda. Claro. Dios nos pide algo, la obediencia, Dios nos pide nuestro corazón, nuestra vida, y la gente eso es lo que le cuesta, la gente quiere una solución rápida. Entonces lo oculto
estas cosas de ocultismo, de brujería, el atajo, exactamente. La gente busca soluciones rápidas, mágicas, la magia, lo instantáneo. Entonces, esto es una puerta de entrada. La curandera. Las curanderos, eso son cosas bien bravas, ¿no? Las heridas del alma, que son las otras puertas que la gente abre en lo espiritual. El odio, el rencor, la falta de perdón, el que me la hizo me la paga. Todas estas cosas que uno va viendo a diario en las relaciones, ¿no? La gente, por ejemplo, hoy, ¿cuánta gente que tenemos con estas heridas del alma por depresión? O Sí. pánico, fobias, Sí, Ataques de está pánico. ataques lleno. de pánico. Entonces, pero cuando vamos a hablar con la gente, encontramos todos una misma raíz. Sí. Heridas del alma, abusos, violaciones, vejaciones, situaciones que han ido rompiendo a la persona, el carácter de una persona desde pequeño, formando un mal carácter quizás. Entonces ahí encontramos esto. Y luego la otra puerta, que son las herencias, porque venimos, cuando nos ponemos a pensar en herencias, todos tenemos atrás un pasado, ¿no? Pero en Cristo eso cambia. Cuando uno está en Dios puede cambiar esa herencia. ¿Cuánta familia que te dice, mi papá alcohólico, mi hijo es alcohólico, mi tío alcohólico? Mi mamá enferma de cáncer, mi Exacto, abuelo, y bueno. Exacto, eso es una herencia, ¿no? Una herencia espiritual que nos van dejando, un legado espiritual. O mis padres eran espiritistas también, eso es una También. herencia. Exacto, pero yo siempre lo contrapongo con esto, ¿no? Un día el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, dice, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y también me hace pensar algo, ¿no? Que hay mucha gente que finge la fe, porque dice, traigo a la memoria la fe no fingida. Y a mí eso me llamó la atención y yo siempre ejemplifico el fingir como ese 24 de diciembre que llega el pariente no deseado a casa, ¿no? Tocan el timbre y llega ese pariente que uno no quiere ver, pero porque está la familia y tenemos que proclamar la familia unida. Muchos lo hacen, ¿no? Y fingen. En el momento tocan el timbre y abren la puerta, hola, le dicen y le dan el besito, pero sabe que no lo quiere. Y hay gente que finge esto, finge la fe. Finge el creer, y es muy difícil esto. La fe es fe y uno tiene que creer. Entonces Pablo le decía a Timoteo que esa fe no fingida habitaba en su madre, en su abuela, y que ahora estaba en él. Yo hablo mucho también de las maldiciones familiares, pero también hablo de una bendición familiar. Claro. Esa bendición que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es algo que debemos proclamar para la familia hoy, en este ambiente de crisis espiritual que vive nuestra Argentina, vive nuestra ciudad de Quilmes. Entonces, ir tratando de solucionar estas cosas, el pecado, solucionar el tema del oculto, no buscar en esas áreas, tratar de sanar nuestros corazones con el perdón. Hoy por hoy es tan importante el perdón y las herencias, ¿no? Tratar de romper con esas herencias que venimos arrastrando por tantos años. Me encantó, me encantó de esto que estás hablando de las herencias, porque justo me hace acordar de un tema que canta Nancy Amancio. Hoy vamos a escuchar varios temas de ella, porque hablando de guerra espiritual, ella con sus alabanzas hace guerra espiritual. Y este tema habla justamente, anulo los decretos, porque habla de cómo podemos justamente todos esos decretos contrarios que se han levantado con nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra ciudad, romperlos. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. Escuchamos este tema y seguimos, porque esto recién empieza. Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. Qué bueno, qué buen tema el de Nancy Amancio, pero qué buen tema el que estamos hablando. Me encanta porque es un tema que a veces no se habla mucho por radio, pero necesitamos realmente conocer, como decíamos antes, contra qué estamos luchando. Quizás sería bueno en este punto una definición de qué es la guerra espiritual. Una definición de guerra espiritual que yo la anoté y siempre la tengo como algo de cabecera. La guerra espiritual es la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía y poder. O sea, esto es manifestar el poder y la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano y Dios tiene todo poder. Y por medio de la iglesia, sobre Satanás y el mundo. Porque es la iglesia hoy la que tiene el legado de la autoridad y el poder de Dios para ejecutar esta autoridad. Entonces, siempre está esta pelea, esta batalla espiritual, esta confrontación de poderes, ¿no?
Efesios 6, 12 y 13, ¿no? Lo declara, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y ahí muestra contra qué estamos peleando, ¿no? La guerra espiritual no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, ¿sí? Entonces, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la gente muchas veces tiene no cree, no le cuesta, y lo rápido la solución de lo que hablábamos recién, las soluciones mágicas, claro, las toman mucho más rápido. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de cegar, claro, el entendimiento. La Biblia también habla de vendas mágicas, velos mágicos. O velos mágicos, exactamente. Eso es algo que en el mundo espiritual lo entendemos, que los brujos, los curanderos, son cosas que ponen sobre la mente de las personas, y cuando uno les va a predicar, te rechazan, te resisten, te dicen, no, yo creo en tal cosa, yo creo en tal otra. Entonces ahí uno se da cuenta de que hay un poder oculto detrás de ese no creo. Y ahí es donde tiene que entrar justamente la guerra espiritual. La iglesia preparando ese terreno a través de la oración de poder para que esto se rompa en el mundo espiritual. Yo siempre escuché una definición que da nuestro querido hermano Carlos Anacondia, y que yo la he tomado para mí muchas veces. Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, cuando, si alguno se acuerda, ¿no?, allá por los años 90, en el principio de los 90, fue una guerra estratégica. Irak tenía poder, Irak tenía mucho armamento, pero que hubo una coalición de otras naciones para pelear, y lo que hicieron fue tirar misiles y tirar y bombardear, hasta que rompieron la barrera de defensa. Y una vez que rompieron la barrera de defensa, entró la infantería. Y la infantería es hoy la iglesia evangelizando en la calle. Necesitamos la guerra espiritual rompiendo, claro, las coberturas que se generan en los aires, en los cielos, sobre las vidas de las personas, que son esos principados, son esas potestades, son esas huestes, esos gobernantes y esos hombres fuertes que dominan áreas y lugares y personas, y mientras yo tengo que estar haciendo esa guerra arriba, a niveles de lo alto, de los cielos, gobernando allí, como decíamos recién en la canción que cantaba nuestra Nancy Amancio, de anulando esos decretos, porque hay decretos en el mundo espiritual que se lanzan, y nosotros como iglesia tenemos el decreto de la palabra del Señor, sí, para gobernar en esa autoridad. Y ahí es donde la guerra espiritual en sí toma forma, ¿no? Entonces, lo que decía, la guerra espiritual, la oración, prepara el campo para la evangelización y así plantar la semilla del evangelio. El Señor le dijo a Jeremías, te he puesto en este día para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también te puse para plantar y para edificar. Tal cual. Claro. Entonces, una vez que la oración trabaja, va la iglesia evangelizando, logrando ese plantar y edificar la palabra. Ahora, no vamos a destruir a Satanás, ¿sí?, ni a sus principados, sino vamos a rescatar a aquellos que están bajo su dominio. Ya sabemos que el diablo está vencido. Claro. Porque según en Colosenses nos dice, exacto, que él anuló los poderes en la cruz del Calvario. Totalmente. Los exhibió públicamente triunfando, dice, sobre ellos en la cruz del Calvario. Los venció. Ahora, Satanás está vencido. Y lo que pasa en este tiempo es que como que da esos coletazos y quiere ver cuánto más arrastra. Por eso tiene que haber una iglesia, y me permito usar esta palabra, una iglesia militante, una iglesia activa en el poder de la oración y romper esas coberturas en el mundo espiritual. Entonces, la motivación de la guerra espiritual para mí son las almas. Claro. Es lo que más amamos y es lo que queremos ver en esa transformación de nuestra sociedad. Miren, yo recuerdo hace unos cuantos años estuve en una ciudad que se llama Almolonga, en Guatemala. Esa ciudad se llamó por muchos años la ciudad Milagro. Y si ustedes buscan hoy en YouTube, hay videos de lo que en Almolonga sucedía. Impresionante. ¿No? Impresionante. Cómo la brujería tenía controlada esa ciudad. Exacto. Y estaban destruidas. La delincuencia, la enésima, exacto, potencia, no, terrible. Había un principado en ese, sí, lugar que se llamaba Maximón. Pero hubo un hombre de Dios, un pastor, sí, Mariano Rijayek. Yo tuve, sí, el placer de conocerlo todavía. El hombre está vivo, sí, y sigue orando como un guerrero. Pero sí, ese hombre se fue a la montaña a orar durante 40 días, sí, y 40 noches. Sí, hasta que ese principado cayó. Y hoy lo que era Almolonga, que era un valle seco,
era infértil, se transformó en un valle fértil para toda Centroamérica. Tuve la oportunidad de estar 2 veces en esa ciudad de Almolonga, ¿no? En una de ellas pude predicar allí y ver la mano de Dios, lo que Dios ha hecho, pero porque justamente hubo algo, ¿no? Las almas. Sí. Estaban atadas en el alcohol, en la droga, en la delincuencia, en la miseria, la pobreza que había en ese lugar era increíble. Y hoy uno va y se encuentra en las calles camiones que dicen Jehová Jireh, el regalo de Dios. Las cárceles están vacías. Las cárceles es una iglesia ahora. Antes no daban abasto, de tantas cárceles que tenían no les alcanzaban. Ahora la cárcel del centro de la ciudad es una iglesia, es la iglesia de Monte Calvario, se llama así, es la iglesia del pastor Mariano Rigallé. Ellos estuvieron terminando vendiendo la cárcel. Los policías ahí no usan armas. Los policías solamente están para controlar el tránsito porque el turismo llega, la gente llega a ver lo que Dios está haciendo. Estuve en el 98 cuando esto era el surgimiento grande de lo que Dios estaba haciendo en una transformación social y cultural, y luego estuve en el 2009 por segunda vez allí y ver esto nos demuestra que hay una realidad espiritual. Claro, porque iba llevando a cada persona que se entregaba a Cristo a eso, a la oración, a la oración, exacto, a la oración. Exacto. Entonces, la iglesia orando. La iglesia orando, la iglesia batallando, militando en contra de esto, sabiendo algo. Tenemos la victoria asegurada. Claro. Somos el único equipo que ya pelea sabiendo que estamos ganando en el marcador 10-0. Entonces, a veces lo que no lo entendemos somos nosotros todavía, como iglesia, que ya tenemos la victoria. Y una vez que tenemos eso, hay que salir y predicar. Esa es la realidad. Con respecto a lo que decís, Hernán, preparé unos versículos de Romanos 8, 36 al 38, que dice: tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Exacto. Por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Excelente. Hermosa palabra. Ahora, vos nos estás hablando de guerra espiritual y la pregunta sería, ¿quiénes pueden hacer guerra espiritual? Qué buena pregunta, ¿no? Hace muchos años un hombre de Dios que estuvo en nuestra plataforma aquí en la iglesia, se llamaba Edward Miller, él dijo algo tremendo, ¿no? Que la mayor guerra espiritual de un cristiano es la santidad. Sí, claro. Qué tema, ¿no? Sí, gran verdad. Entonces, sí. ahí nos metemos en otro punto, ¿no? Una iglesia santa. Claro. Una iglesia santa. Satanás no resiste cuando un hombre santo se para y le dice: Satanás, hasta aquí llegaste. Entonces, una iglesia santa, una iglesia militante, activa, en santidad, tiene autoridad. Exactamente. Puede derrotar cualquier cosa que se levante en contra de una nación o de una ciudad. La santidad de Dios en nosotros. Recuerdo la profecía de Cindy Jacobs en el año 2006, sí. Que ella había profetizado sobre la iglesia del Puente y Quilmes, que íbamos a hacer la autopista de santidad a las naciones, ¿no? Y esa palabra me quedó sonando en mis oídos. Digo, qué importante una autopista de santidad para Dios, ¿no? Exacto. Para que se abran las puertas y la gente venga a Cristo. O sea que esa condición, digamos así, para que la guerra espiritual sea efectiva es la santidad. Es la santidad. O sea, nosotros nos podemos parar en santidad y Satanás no va a resistir eso. No lo va a resistir. Cuando Jesús entraba en un lugar, Satanás no resistía. Se manifestaba la gente. Jesús llegó al lago de Genezaret, donde estaba el Gadareno, ¿no? A Gadara, la región de Gadara, y dice que el Gadareno salió corriendo a su encuentro, vino corriendo a su encuentro a postrarse delante de Jesús y decirle: ¿a qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, Satanás creía saber cuál era el tiempo, pero lo que él detestaba era que Jesús llegara, porque llegaba la santidad de Dios misma a ese lugar. Y el hombre fue liberado en el momento. Entonces, hoy sería más fácil, hablando desde la santidad, la guerra espiritual, para muchos, ¿no? Enfrentar este tema de tantas cosas cuando nosotros decidimos vivir en santidad. Decidimos vivir lejos, apartados del pecado, apartados de todo lo malo, del oculto, dejando
el pecado, lo oculto, dejando las heridas del alma, gente que dice, hoy me hicieron daño, estoy lastimado. No, dejando todo eso y cortando esas herencias. Entonces ahí va a ser una iglesia más activa y la gente va a tener una mayor actividad y una mayor libertad en los ámbitos espirituales que en el que vive. Claro, si hoy tenés que enseñarnos a hacer guerra espiritual, digamos, ¿cuál es ese primer pasito que tenemos que dar? Primer punto, santificarnos. Bueno. El primer punto, tenemos que santificarnos. El Señor le dijo cuando iban a tomar la tierra de la tierra prometida, le dijo, santifíquense porque mañana verán maravillas. Entonces, Sí. ¿cómo voy a ver maravillas si no me santifico? Sí, perfecto. Queremos ver la mano de Dios, pero yo sigo viviendo en el pecado. Entonces, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios? La mano de un Dios santo la vemos cuando nos santificamos. Y la palabra decía, bueno, que se santifiquen los sacerdotes, que se santifique el pueblo, y cuando esto sucede, vamos a tomar la tierra. Entonces, es el principio del Señor. Tenemos que vivir en santidad para conquistar lo que ya es nuestro. Si no, no lo podemos reclamar. Ese sería el Perfecto. principio para mí. Si vamos a ver las maravillas de Dios, primero nos vamos a santificar, nos vamos a humillar, nos vamos a purificar nosotros. Vamos a comenzar por casa, limpiando nuestra vida de pecado, vamos a renunciar nosotros. La Biblia dice que renunciemos a lo oculto, a lo vergonzoso. Bien, renunciamos nosotros y comenzamos en nuestra vida. Comenzamos en nosotros el trabajo de el Señor santificarnos, pelear nuestra propia batalla y luego podemos salir como iglesia a pelear el resto. Es decir, que cuando nos santificamos no podemos en ese mismo momento pararnos en la brecha. Exacto. Vamos exacto. a escuchar ese tema de Nancy Amancio y ya volvemos. En Sala de Espera. Tengo temor. Estamos más que entusiasmadas con todo lo que estamos conversando con Hernán y bueno, como ustedes se estarán dando cuenta, todavía tenemos muchísimo tema para desarrollar. Hablando de justamente, bueno, guerra espiritual, la santidad para poder dar el primer paso. La pregunta sería, ¿hay diferentes niveles de guerra espiritual? Sí, hay diferentes niveles de guerra espiritual. Yo lo tengo definido como en 6 cositas o 5 puntos, podríamos decir, porque el sexto es un nivel que nosotros no nos podemos meter mucho porque se va a ser al final de los tiempos cuando el Señor vuelva, ¿no? Que es la última batalla, que es la batalla de Armagedón. Que esa sería ya meternos en un tema muy profundo, ¿no? Y hay mucho para hablar, ¿no? Pero el primer punto creo que podemos hablar de esta guerra espiritual es la personal, la que peleamos todos los días nosotros, que es un poco lo que hablamos desde el principio, allí en 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos. Entonces, en lo personal, la incredulidad es un área donde se opera mucho en la guerra espiritual en lo personal. Todos tenemos ese puntito muchas veces de incredulidad. Entonces ahí está el primer punto de guerra espiritual para luchar en la incredulidad personal, de uno, de todos los días. Entonces el primer nivel sería el personal, la guerra personal, que decíamos antes. También, cuando uno deja el pecado, es una guerra espiritual, dejar el pecado, dejar lo oculto, dejar herencias del alma, heridas del alma, herencias. Entonces todo eso va hablando de un área, el área de la persona. Lo personal, lo personal de uno. El segundo nivel sería el área de lo terrestre, de lo que nosotros vemos a diario en nuestra tierra, y eso está, digamos, en el mundo, que es 1 de Juan 5:19, dice así, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos que tenemos ahí ya otro nivel, el nivel terrestre, ¿no? De nuestro planeta Tierra está bajo el control del maligno, pero por causa del pecado. Entonces, cuando yo decido vivir en santidad, ya voy perdiendo, ya va Satanás perdiendo un terreno. Lo personal ya lo perdió. Ahora pierde lo terrestre, porque yo dentro de la tierra decido vivir en santidad. Entonces hay otro terreno. Luego, el terreno de la iglesia. La guerra espiritual en el nivel de la iglesia. Mateo 16:18, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, esto, aquello, lo otro, le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sabemos que hay una guerra espiritual contra la iglesia también, que es obviamente Satanás queriendo que la iglesia no avance, deteniéndola en peleas, disensiones, chisme, cosas tan bajas, pero que a veces la gente se prende, porque no está libre en lo personal, no ha peleado la guerra personal, no ha peleado la guerra en lo terrestre. Entonces cuando como iglesia, ahí
nos detenemos, ¿no? En estas pequeñas cositas. Después sería el nivel de los aires, ¿no? Esa guerra espiritual que hablábamos, poco más estratégica, hablando de esta guerra que se había dado en aquellos años, ¿no? En Daniel 10 vemos esa lucha. Daniel, el profeta Daniel, dice que él se puso a buscar al Señor en oración, en ayuno. Y cuando esto fueron 21 días donde este hombre, Daniel, estaba buscando al Señor con ímpetu, queriendo algo de parte de Dios, pero él sentía de que había algo que estaba ahí en los aires. Y viene un ángel de parte del Señor y le dice: Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón y entender y humillarte, fueron oídas tus palabras. Pero no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque había una guerra en los aires. Claro. Y ahí le dice el ángel, dice: mirá, se me opuso el príncipe de Persia y ahora tengo que ir porque tengo que pelear contra el de Grecia también. Entonces ahí nos damos cuenta de que muchas veces pasa esto. La gente no recibe respuesta a la oración porque no entiende el nivel de guerra que está viviendo. Claro. Entonces hay una guerra mucho más arriba, que no es la simple oracioncita: Señor, sanalo a mi papá, sanalo a mi mamá, o se convierta en mi esposo. Hay una guerra en los aires. Satanás no quiere soltar. Claro. Entonces ahí tiene que uno pelear como lo hizo Daniel, 21 días. Pero el ángel le da una respuesta que esta es la linda, ¿no? Y la asombrosa. Desde el primer día que dispusiste. Entonces, cuando nosotros nos disponemos, ¿qué hizo Daniel? Se dispuso a entender, se dispuso a humillarse. Entender es: yo renuncio a lo que sé, entiendo lo de Dios. Humillarnos es despojarnos de todo y decir: Señor, yo no puedo, vos podés. Entonces él en ese momento que se despoja, se humilla, Dios comienza ya a traer la respuesta. Pero vemos esa oposición que se da y luego vemos ya el nivel de ciudades o de naciones, que sería, digamos, el quinto punto, digamos, en Efesios 6, cuando habla de que tenemos principados, ¿no? Me gustó hace unos días, ya hace un tiempito, preparando un material sobre esto, la palabra principado. Siempre nosotros pensamos en un príncipe que gobierna una región, pero el origen de la palabra de principado significa primero en los tiempos. Primero en los tiempos. Así que cuando nosotros tenemos esta guerra por naciones, que estamos orando por nuestra nación o por nuestra ciudad, los principados no nacieron hoy, sino que son principios de los tiempos. Tienen muchísimos años de creados, muchísimos años asentados en un lugar. No va a ser fácil sacarlos. Exacto. O despojarlos. Exacto. Y de esa rebelión que Satanás provocó y que se llevó una tercera parte de los ángeles. Un tercio de los ángeles, ¿no? Que logró rebelar. Muchos de ellos fueron asignados a territorios de los principios de los tiempos, en el principio de los tiempos. Claro. Ahí nos meteríamos a hablar muchas cosas mucho más profundas que al que le apasiona esto, por ejemplo, en mi caso, que me apasiona, yo me involucro en esto, pero cuando llegamos a lugares, a ciudades, nos damos cuenta, percibimos los principados que están desde tiempo enquistados en ese lugar, ¿no? Entonces, no estamos peleando contra algo que nació ayer, ¿no? Esto de la violencia de género, no estamos peleando con algo que nació ayer, contra los abusos, no estamos peleando con algo que nació ayer, que se inventó. El bullying, por ejemplo, cuando hablan de bullying, ¿no? Hubo bullying todo el tiempo, lo que pasa es que hoy lo llamamos con un nombre, pero siempre fue violencia encubierta, siempre fue el despreciar al otro, el maltrato al otro. Entonces estamos hablando de cosas que vienen de mucho tiempo atrás, pero sobre todo eso el Señor está antes, porque Él es el eterno. Él está desde el principio de los principios. Entonces, cuando dice que logró revelar a un tercio, yo siempre digo, bueno, si Satanás logró revelar un tercio de los ángeles, a nosotros nos quedaron 2 tercios a favor nuestro y tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros. Buenísimo. Claro, somos mayoría. Sí, somos mayoría. Por eso cuando la Biblia dice... Victoria, exacto. Y cuando dice la Biblia que más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Por un camino vendrá, pero por 7 huirán de nuestra presencia. Tenemos que recordar estas cosas de la palabra del Señor para orarlas y declararlas y decretarlas y profetizarlas y asentarlas en nuestra vida espiritual. Y ahí vamos a ver la victoria del Señor en esta batalla espiritual. Amén, amén. Me encanta lo que dice Hernán. Y acá nos escribe una oyente, Marta de Espeleta, y pide oración por la familia y me pone acá falta de perdón. Y por su salud, anginas y fiebre.
Así que después, Hernán, vamos a Vamos hacer a orar, una vamos a oración. orar ahí, obviamente. Por esa falta de perdón y la familia. Exacto. La familia hoy es uno de los lugares que Satanás está más Con atacando. todo, con Está todo. tirando con todo, en la pelea constante, en las Claro. disensiones familiares. Divorcios. El divorcio. Mire, una vez me puse a estudiar justamente esa palabra, ¿no? Divorcio. Una de las raíces de la palabra divorcio en el original significa brujería. Y cuando uno se mete en esto, ¿no? Y luego hay otra palabra que dice cuando se van a separar, dice si no es por adulterio. La palabra adulterio significa pornoqueia en el original, de donde viene la palabra que nosotros hoy usamos, pornografía. Claro. Son espíritus tan ancestrales, tan antiguos, con lo que el matrimonio hoy está peleando. Por eso yo les decía algo fundamental, la santidad. Claro. La santidad en el hogar. Apagar la computadora un poco, fijarse lo que uno está mirando, tener mucho cuidado con lo que las redes sociales también te permiten accesar a cosas que uno a veces no quiere ni ver, pero te las terminan exhibiendo y te las terminan poniendo públicamente, y lo que entra por el ojo baja al corazón. Y eso luego se anida en pensamiento. Dijo Lutero, no podemos evitar que las aves vuelen en el cielo, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza. Y el gran problema de la gente hoy es que acumula pensamientos en su cabeza y estos se rigen. Después las personas se rigen por pensamientos, viven por pensamientos y dicen, bueno, es mi cultura, es donde me crié, como me enseñaron, y se hacen esas fortalezas, altiveces y argumentos que tienen las personas que se levantan, dice, en contra del conocimiento de Cristo. Entonces necesitamos la oración de guerra. Necesitamos destruir esas corazas, esos argumentos, esas fortalezas que la gente levanta en la mente constantemente. Por eso, cuando dije antes, una iglesia militante, una iglesia de autoridad, de poder, de que esté rompiendo, viviendo en santidad, peleando contra todo esto que se levanta constantemente. Sí, es como que a veces se minimiza mucho el peligro de todas estas cosas, ¿no? De la televisión, de la radio, del diario, de revistas. Se minimiza como que no pasa nada. Yo soy adulto y tengo el control. Y la realidad creo que es lo que está diciendo Hernán ahora, que toda esa información distorsionada comienza a acumularse en nuestra mente. Casi sin darnos cuenta nos vamos llenando y alimentando de eso. A mí me impactó mucho la invitada que estuvo la semana pasada, Mara Torres, hablando de violencia de género. Wow. Y ella nos comentaba cuántos programas de televisión hay que tratan a la mujer realmente como un objeto. Sí, la cosifica. Exactamente. Y explicaban que muchos no pueden hacer contra esos programas porque en realidad no hay denuncias contra esos programas. A pesar de que todos estamos en contra de esos programas, o la mayoría, aparentemente estamos en contra, porque vos hablas con uno, con otro, y todo el mundo dice, ay, no me gusta. Sin embargo, tienen rating. Tienen rating y además el problema es que mucha gente se sienta a mirarlo. Y a veces gente que está entre nosotros se alimenta de eso. Lo decía hace un tiempo atrás nuestro querido pastor, el pastor Pedro Ibarra, él lo decía, la gente se alimenta de eso, se retroalimenta con todo eso que está mirando constantemente en la televisión. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, vos lo ves que sucede en una familia de supuestamente actores, de una clase buena, podríamos decir, como en estos jovencitos que hoy se pelearon, se golpearon, salen en las revistas, y la gente va tomándolo esto como algo normal. Entonces ya después no hay resistencia a eso porque se generó el argumento, se generó la fortaleza, y luego para romper eso la iglesia tiene que estar en santidad, peleando constantemente, no involucrándose emocionalmente ni tomando partido con esas situaciones. Nuestro partido tiene que ser tomar partido por amamos las almas, queremos las almas y vamos a trabajar por esas almas que están atadas, y la iglesia tiene que ir a predicar y liberar a esa gente. Entonces yo te pregunto, Hernán, esposa, mujer, tenemos muchos oyentes que nos escuchan, pero también hay hombres, esposos, que quizás están encontrando que en su familia las cosas no van bien. Hay un problema matrimonial, hay problema con los hijos. Vamos a lo cotidiano, ¿no? Porque estuvimos hablando de la batalla como nación, como naciones, pero yo hoy en mi casa veo que están pasando cosas que realmente no le encuentro explicación. Sería importante quizás que esa persona, ese esposo o esa esposa, empiece a entender que lo tiene que batallar en el mundo espiritual y que ella puede o él puede
batallar por su hogar, por lo que está pasando? Totalmente, tiene que pelear todos los días por su hogar. Esta es una guerra constante, lo decíamos antes, estamos en un mundo natural afectado por lo espiritual termina afectando lo natural. Entonces, si hablamos en un matrimonio que hay violencia, tenemos que entender que hay un espíritu operando detrás de esto, y hay que batallar en contra de eso. Y no buscar la batalla verbal, queriendo confrontar verbalmente a la otra persona, sino desde lo espiritual, yéndome al rinconcito, encerrarme en el baño. Si el esposo viene a gritar o la esposa quiere gritar o pelear, me voy al baño, me encierro y me pongo a orar. Señor, ato ese espíritu de violencia familiar, ato ese principado que está sobre mi familia de violencia. Violencia hubo siempre en la familia. Hoy se ha magnificado, digamos, porque uno se pone a hablar con la gente de años y te dice, uy, mi papá cuando agarraba el cinto, caían todos con el cinto. Pero era una violencia que antes era como más aceptable, digámoslo de esta manera, lo aceptaban. Hoy se ha puesto como la moda de ese espíritu de oponernos a esto. Entonces sabemos que detrás también está lo espiritual mezclándose. Siempre estuvo lo espiritual. Antes no le teníamos tanta importancia a lo espiritual. Decíamos, bueno, es algo normal, bueno, el carácter de papá, el carácter de mamá es así, es violento. No, había un espíritu. Y hoy nos damos cuenta que si yo no batallo contra ese espíritu de violencia, nos va a ganar. Claro. Nos va a ganar. Y vemos mujeres quemadas, mujeres que hoy es al revés, las mujeres ya no soportan y que salen a hacer ellas lo contrario, también. ¿no? Y se genera más violencia. Yo lo veía cuando festejaron el Día de la Mujer. Ver que en el único país del mundo donde se generó esta violencia fue aquí, pero esto obviamente que despierta, hablando espiritualmente, despierta principados de violencia en otras regiones del mundo. Sí. Y se fue masificando y se fue ampliando esta violencia, y cuando mujeres van tomando partida de decir, vamos a la violencia, porque si no tenemos respuesta por lo natural, vamos por la violencia, y ahí se genera esa confrontación, y se levantan esos principados antiguos de tantos años que vienen a batallar constantemente. Y ahí tenemos que batallar, en un hogar, una rebeldía de un chico, hay que orar, hay que atar esos espíritus de rebeldía que vienen, llevarlos al Señor. Y si alguien en estos días está pasando por esta situación en la familia, de lo que decíamos, ¿no? Pecados, cosas del oculto, heridas del alma, herencia, acérquese a la iglesia, acérquese al Señor. Hay respuesta de parte de Dios para esto, hay solución. Si no lo estaríamos predicando. Creemos en esto, creemos que hay respuesta, creemos que hay solución a todo esto. Mirá, hace unos meses atrás yo estuve predicando en Berisso, ¿no? En una de nuestras iglesias. Y llegó un muchacho que estaba atado por la droga y era jefe de una barra brava en uno de los clubes de ahí de La Plata, ¿no? Y este muchacho, fue tal la transformación que él pasó. Dejó las drogas, trajo a su familia. La familia no podía creer que él había cambiado. Sus hijas no podían creer, dice, porque papá hoy no nos grita, papá hoy no nos pega. Pero fue una transformación que el Señor hizo en el corazón, que a nosotros nos sorprendió lo que Dios hizo. Y hoy este muchacho está entendiendo de que está en una batalla espiritual. En estos días me contaban que él va al encuentro que está de hombres de este fin de semana, ¿no? Y claro, se le empezaron a levantar todas las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere soltar, no quiere soltar su presa. Y ahí tiene que estar la iglesia batallando, la familia batallando, diciendo, Satanás, llegó tu hora, suelta el hogar, suelta la familia, suelta el matrimonio, suelta a los hijos. Y esto es lo que tenemos que orar constantemente, sueltan la economía. Claro. Hoy Satanás está apretando por ese lado, ¿no? A la sociedad, en la economía, aquí, allá. Y escuchamos voces que nos van diciendo lo que está pasando, y tenemos que pelear contra eso. La iglesia tiene que pelear, uno tiene que pelear, en el nivel personal, tiene que pelearlo, en persona, enfrentarlo, pelear día a día. Y tenemos asegurada la victoria, no desfallezca el oyente. Claro. Que no se canse, que no se canse. Mire, Daniel oró por 21 días, así que no se canse, siga orando, porque la respuesta está viniendo en camino. Amén. Está viniendo la respuesta, está viniendo la libertad para la persona. Creemos en esa libertad, creemos en esos milagros, creemos en el poder de la oración. Por eso oramos, porque creemos en el poder de la oración. Y hay respuesta a la oración. A mí me asombra, ya sé que estamos terminando, ¿no? Pero me asombra un pasaje de la Escritura que dice que la iglesia estaba orando por Pedro.
Sí. Pedro estaba en la cárcel. Estaban orando por Pedro para que el Señor lo liberara. Y cuando Pedro aparece, no lo reconocen. Pensaban que era un ángel, pensaban que era cualquier otra cosa. Pero ahí nos tenemos que dar cuenta de algo. Hay poder en la oración. Hay respuesta a nuestra oración. Y cuando clamamos, Dios responde. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Si nosotros clamamos, Dios va a responder. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a sanar. Si nosotros nos humillamos, Dios va a responder. Si nosotros nos apartamos del pecado, Dios va a sanar. Esa es la realidad. Tenemos un saludito de Rosa Sánchez. Dice, qué tema tan interesante. Felicitaciones, qué excelente invitado. Bueno, muchas gracias, Rosa. Así que bueno. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, Hernán, si tenés una palabra para nuestros oyentes, y sí me gustaría que hagas una oración incluyendo a Marta, que es la que nos escribió. La palabra es esta. Para mí sería declarar que hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hay victoria, hay victoria. Tenemos la victoria asegurada. No nos cansemos, no desfallezcamos porque vemos que los días van pasando y no hay cambios. Creemos en el poder del Señor, creemos en el poder de la oración, creemos que hay respuesta y que hay victoria. Tenemos que todos los días pelear en oración. Yo recuerdo que un día le dije a mi esposa cuando nos íbamos a casar, le dije esto, mi amor, conmigo vas a tener todo. Y ella me dijo, sí, orando, le dije. Esa es la respuesta, orando, orando. Amada audiencia, usted tiene que orar, clamar a Dios. O sea, ¿yo qué te puedo dar? El hombre, ¿qué te puede dar si yo no busco a Dios? Si sabemos que nuestro principio, nuestro génesis es Dios, tenemos que ir a Dios. Entonces, más que nunca, sabiendo que ya tenemos la victoria asegurada como iglesia, personalmente, cuando yo me acerco, yo sé que Él ya venció por mí. Venció las tinieblas, derrotó a los principados que se oponían, los exhibió, triunfó sobre ellos. Entonces ahora yo tomar esa victoria, apropiarme, vivirla, apartarme del pecado, sanar mi corazón, ser libre. Y de ahí en adelante vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo. Yo creo en eso, una vida victoriosa en Cristo. A veces los cristianos dicen, uno le pregunta, hermano, ¿cómo está? En la lucha, hermano, en la lucha. Yo a veces digo, ¿por qué luchan tanto si ya tenemos victoria? Cuando uno vive la victoria, camina en la victoria, se mueve en la victoria, tenemos asegurado de parte del Señor la palabra. Si vos estás con Él, ¿quién contra nosotros? Tal cual, tal cual. Hermosa palabra. Podemos seguir hablando horas, pero... Sí, el tema da para mucho. Da para mucho. Pero creo que el oyente hoy ha recibido una buena inyección de fe para pararse, ¿no? Como decíamos antes, pararse en la brecha y saber, bueno, que hay armas. Tenemos armas. Exacto, tenemos armas. Un arma fundamental. Acérquese a la iglesia. En la iglesia usted va a recibir equipamiento, va a recibir palabra de Dios para poder vencer estas situaciones. Va a haber gente que va a estar ahí para aconsejarte, para administrarte. Si estás en depresión, si estás con problemas de pánico, lo mejor es confesar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Yo sé que hay oyentes que quizás están en estas situaciones de pánico, fobias, temores. La palabra, declarar la palabra, confesar la palabra, porque la palabra se va a ir acrecentando dentro de uno y uno va a ir confesando y va a ir declarando, y esa declaración va a ir provocando que en el mundo espiritual se suelten esas amarras, esas ataduras. Tal cual, elegir con qué alimento mi mente y mi corazón. Exacto. Bueno, y la oración entonces, ¿te pedimos? Vamos a orar. Dios, te damos gracias una vez más por este momento de compartir lo sagrado, tu palabra, Señor, y sabiendo ahora que tú nos oyes siempre, sabiendo de que tu oído está atento a nuestra oración. En este momento, con la amada audiencia, nos ponemos de acuerdo, Señor, sí, Señor, porque tu palabra declara que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Señor, y en esta mesa somos 4 que estamos de acuerdo, y Señor, nos ponemos de acuerdo con el oyente, y oramos en este momento en el nombre poderoso de Jesús al Padre. Oramos en el nombre de Jesús, porque sabiendo que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús será hecho, tomamos autoridad, poder, control y dominio sobre todo principado, potestad, y le ordenamos al diablo que suelte las almas que tiene atadas. En el nombre de Jesús oramos por la familia de Marta, Señor. Oramos que venga un espíritu de perdón, de arrepentimiento en ese hogar, de sanidad sobre sus vidas, Padre, y donde quiera que esta audiencia pueda estar escuchando este mensaje, Señor, oramos y declaramos libertad a los cautivos, apertura de las cárceles. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un nuevo tiempo, un tiempo de victoria
victoria para la amada audiencia de Sala de Espera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Wow. Poderosa oración, así que cree que Dios la ha escuchado y viene, ya la respuesta está en camino. Te cuento que, bueno, estamos en este momento con una temperatura de 21 grados, 6 centésimas, o sea, seguimos con temperatura agradable. Mañana miércoles, a la mañana 18 grados centésimas, a la tarde 24 grados, seguimos temperatura agradable. Jueves mínima 17, máxima 25. Viernes mínima 18, máxima 27. Vamos en ascenso, no hay lluvia, no hay ráfagas. No hay ráfagas. Fin de largo. Fin de largo, a disfrutar el viernes, que es feriado. Así que bueno, y cree que este Dios tiene poder para revertir toda situación. Así que bueno, nos despedimos.